afuera, mientras que la inscrita está adentro del hexágono. Es decir que el hexágono circunscribe a la circunferencia. No sé si me expliqué ahí. ¿A todos? ¿Está claro? Bueno, entonces entramos ya al área de las figuras. Voy a dejar de compartir esto cuando quiera. Permítame que he tenido problemas para salir de las presentaciones. Ahí está, al fin. Bueno. Entonces, para explicar esto, tengo que grabar, ¿verdad? Recording in progress. Muy bien, para explicar esta situación, Recording stopped. voy a hacer una cosa solo que tengo que poner esto, se me había olvidado. Ahorita voy, Pato, ahorita voy. Ahí estamos, ya funciona. Recording in progress. Muy bien, entonces, la circunferencia es, digamos que tiene más o menos esta forma, ¿sí? Y en la antigüedad, como vimos al inicio de la clase, como los videos que ustedes vieron, entonces relacionaban, por ejemplo, en un cuadrado o en un rectángulo, los genios de aquella época, los egipcios, los griegos y todo eso, relacionaban, digamos, un lado del cuadrado con otro lado del cuadrado, por ejemplo. O bien, si fuera un rectángulo, relacionaban un lado del rectángulo con el otro lado. O bien, cuando tenían triángulos, también relacionaban los triángulos, digamos, un lado con la base del triángulo, si lo quisieran ver así, si le quisieran llamar a esto base, aunque también podría ser solamente un lado, una arista. Y bien, podrían relacionarlo también con una altura y empezaban a encontrar algunas fórmulas, cuestiones matemáticas, por ejemplo, el área es igual a al cuadrado en este caso. En este caso el área es igual a por b. En este caso el área es igual a la mitad de un lado por el otro, por ejemplo, perdón, por la altura, en medio del a por b. O podían, o empezaban a encontrar otras formas más, ¿verdad? Empezaban a relacionar. ¿Cuál fue el problema? La circunferencia. No tenían una manera de relacionarlo, pues, o sea, estaba muy difícil porque es una cuestión así redonda. Entonces, un lado por el otro lado, no se puede un lado por el otro lado, etc. Entonces, esos eran de los problemas matemáticos de aquella época. Y, por ejemplo, para encontrar el área de la circunferencia, estaba bien, pero bien difícil, porque este era un lado por el otro lado, un lado por el otro lado, un lado por el otro, un lado o la altura por el otro lado dividido entre dos y eso. Pero con la circunferencia, ¿cómo encontraban el área? Estaba bien, bien difícil. Hay quienes se inventaron formas, etcétera, y se fueron aproximando cada vez más y más y más, hasta que hubo algunas personas que, por ejemplo, ellos ya medían esta parte que, ¿cómo se le llama esto? Desde el centro hacia cualquier punto de la circunferencia. Radio, muy bien. Y entonces si lanzo este punto y lo hago hacia acá, ¿cómo se le llama? Diámetro. Ese sería el diámetro, digamos. Esta línea de acá, este segmento de línea sería todo esto, el diámetro de la circunferencia. Entonces, a alguien se le ocurrió venir y poner una pita. Bueno, agarra una, yo me lo voy a inventar así, ¿no? O sea, qué pasó en realidad no lo sé, pero alguien, lo voy a decir así, lo voy a contar como una historia donde alguien viene y pone una pita desde acá hasta este punto. Entonces sacó esa medida. Bueno, ¿cuánto mide? Y entonces empezó a tomar esa pita y le dio una vuelta a esto de acá. Bueno, para relacionar cuántos diámetros daba de vuelta a, ¿cómo se llama? Toda la circunferencia. Entonces encontró que daba 1, 2, llegaba a 3 diámetros y sobraba un poquito. Entonces hizo la misma relación, pero con un círculo pequeño, una circunferencia pequeña. Y entonces encontró que el diámetro daba 1, 2, 3 y sobraba un poquito más. Y lo hizo con una circunferencia grandota, digamos que más o menos así. Y entonces encontró que el diámetro, que era todo esto, daba 1, 2, 3
y sobraba un poquito más. Entonces, siempre se encontró con que había una relación, digamos, no importa qué tamaño tuviera la circunferencia, la relación entre el diámetro, y el perímetro, digamos, de la circunferencia, es decir, perímetro dividido diámetro, daba un número 3 punto algo. ¿Cuál creen ustedes que era? Pi. Pi. Era el número pi. Entonces, resultó que era pi. Esto al inicio eran unas aproximaciones, no sé a cuántos decimales llegaron, pero poco a poco esto se fue extendiendo, o sea, se empezó a encontrar más y más y más y más y más decimales. Pregúntenle a los matemáticos cómo lo hicieron, a mí no me pregunten. El asunto es de que el nombre pi, en ese tiempo no se usaba pi, creo que, si no estoy mal, fue una persona que se llamaba Euler o fue Napier. Bueno, no sé, pero el asunto es de que una persona fue el que empezó ya por ahí por los 1700 o 1800 por ahí, empezó a usar esto como una constante y le llamó pi. Si no estoy mal, es la primera letra o la primera parte del nombre de Pilar. No conozco bien esa parte de la historia, pero el asunto que nos interesa a nosotros es de que el perímetro dividido dentro del diámetro es igual a pi. Es esa constante que ustedes tienen en su calculadora. No sé si la hemos utilizado, pero si ustedes buscan en su calculadora van a encontrar, digamos, acá está la pantalla. Muchos van a encontrar acá Shift, el botón Shift. Hasta aquí abajo van a encontrar el botón igual. A la par van a encontrar el botón AND. Y a la par van a encontrar un botón que dice o sea, de exponencial, ¿verdad? Para todos los números científicos y todas esas, para elevar a los exponentes y todo eso. Muy bien, entonces acá arriba de este botón van a encontrar pi. Entonces, ¿qué necesitan ustedes para activar pi? Necesitan presionar primero Shift y luego presionar este botón. Presionan Shift y presionan este botón y entonces ya tienen el número pi que les va a salir con con varios decimales, ¿no? Les va a poner todos definitivamente porque no caben en la pantalla de la calculadora, pero va a llegar a una aproximación 3.141592, etcétera. Entonces, eso lo pueden hallar o mucho, pueden encontrarlo. Sí. ¿Sí les sale eso? Muy bien. Entonces, esta es una relación, digamos, entre el perímetro y el diámetro. Existe una relación que al final de cuentas, cuando encuentran esta razón, da como resultado la constante pi. Muy bien. Entonces, si alguien quisiera encontrar el perímetro, miren, pues estas son ecuaciones a las que les conocemos como ecuaciones literales. Al inicio cuando estábamos viendo las clases, al inicio de las clases, cuando estábamos viendo ecuaciones, yo les dije, hay varios tipos de ecuaciones que tal vez no íbamos a ver las literales en el tema de ecuaciones, pero que las íbamos a utilizar mucho y que las consideraba quizás las más importantes a mi criterio. Y justamente todas estas ecuaciones que ustedes han visto con las áreas y que si les dicen perímetro es igual a tanto, o que si les dicen que el teorema de Pitágoras es c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, etcétera. Todo eso son ecuaciones literales. Si se han dado cuenta, hay igualdades y hay variables, hay incógnitas. Entonces son ecuaciones literales, así se les llama. Entonces, estas son las ecuaciones literales son las que más vamos a estar utilizando pues, en la carrera. Entonces, si alguien quisiera encontrar el perímetro de una circunferencia, ¿qué tendría que hacer? Perímetro es igual a pi multiplicado por el diámetro. Muy bien, está bien. ¿Qué es lo que necesita para encontrar a alguien el perímetro? Necesita el diámetro, porque esta es una constante y la puede encontrar fácilmente. Entonces, el diámetro es lo que le hace falta. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo podría armar yo una ecuación si no lo quiero en función del diámetro, sino que en función del radio, por ejemplo? Entonces alguien dice, bueno, el diámetro es igual a ¿qué? En función del radio. 2 radios. 2 veces el radio, ahora es el doble del radio, lo habíamos colocado acá. De aquí para acá, este es el radio. ¿Y el diámetro qué va a ser? 2 veces el radio prácticamente, va a ser el doble. Entonces ustedes dicen, bueno, el diámetro es 2 veces el radio. Y si hago una sustitución y lo coloco acá, entonces nos va a quedar que el perímetro es igual a pi multiplicado por 2 veces el radio. O sea que si lo arreglo un poquito más, 2 veces pi por el radio es la ecuación
del perímetro de una circunferencia. ¿Quieren ustedes encontrar el perímetro de una circunferencia? Multiplican 2 por pi por el radio. O pueden usar esta otra ecuación. Si tienen el diámetro, multiplican pi por el diámetro. Y ahí tienen dos ecuaciones para encontrar el perímetro de una circunferencia. Muy bien, para el área, esas sí se las debo. No sé cómo lo llegaron a determinar, pero digamos, el área es igual a pi multiplicado por el radio al cuadrado. Esa es la ecuación del área de un círculo. Entonces eso lo memorizamos, por favor, pi por el radio al cuadrado. Si quisieran expresar el área, pero no en función del radio, sino en función del diámetro, ¿qué harían? La misma cosa. Diámetro es 2 veces el radio. Y yo quiero sustituir este radio por el diámetro. Entonces, diámetro dividido entre 2 es igual a el radio. Entonces, sustituiría este radio, lo sustituiría en esta ecuación. Entonces, ustedes dirían A es igual a pi multiplicado por el diámetro dividido entre 2. En lugar de radio, estoy poniendo esto al cuadrado. Por lo tanto, entonces el área es igual a pi por el diámetro al cuadrado dividido dentro de 4. Y aquí tienen otra ecuación para encontrar el área de una circunferencia. Pueden utilizar el radio con esto o pueden utilizar el diámetro con esta otra. Ya va a depender de ustedes. Bueno, solo como les decía, si ustedes tienen una circunferencia, solamente una cosa que a mí me llama la atención es de que si ustedes tienen el radio acá, ¿sí? Entonces, ustedes no pueden, miren, tienen el radio al cuadrado. Entonces el área es igual a pi por el radio al cuadrado. Entonces ustedes tienen este radio y lo están multiplicando, lo voy a dibujar de esta forma, por el radio de nuevo. O sea, radio por radio, ¿cuánto les da? Les da un cuadrado de esta forma que va a tener, ¿cuánto de área? Radio al cuadrado, este cuadrado. Y lo estamos multiplicando por pi. Entonces, si yo multiplicara esto por 4 veces, yo tendría esta parte de acá, ¿sí? Tendría todo esto de acá, un cuadrado más grandote, ¿sí? Multiplicado por 4 veces, multiplicando por 4 veces el radio al cuadrado. Entonces tendría radio al cuadrado aquí, radio al cuadrado acá, radio al cuadrado acá. En total sería 4 veces el radio al cuadrado. Pero miren, no lo multiplicamos por 4 veces, porque acá nos pasaríamos del área de la circunferencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicarlo no por 4, sino por pi, es decir, 3.14, y con eso estamos teniendo el área de la circunferencia. Es una cosa que me llama la atención. No he profundizado en el estudio de esto, pero es solamente para que se vayan dando cuenta. Digamos, el área entonces de una circunferencia es pi por el radio al cuadrado. Si alguien quiere profundizar más en eso, pues éntrenle. Nos interesa ahorita, en este momento, lo más práctico. Bueno, si ustedes, yo trato de llevar esta cuestión un poco más como analítica para que ustedes vayan comprendiendo y para que ustedes no se les olviden las cosas, o sea, las analicen y puedan recordar. Si ustedes tienen esta circunferencia y digamos que acá está el radio, lo voy a dibujar así cruzadito. Muy bien, entonces imaginen, por favor, como que si este radio fuera a barrer y mientras va barriendo todo esto, digamos, pasando por cada uno de estos puntos y va dando la vuelta, va dejando el círculo. Va dejando todo este círculo a su paso. Entonces, ustedes imaginan la línea, digamos que están, por ejemplo, en nieve, digámoslo, si están en una parte donde hay nieve, y entonces ustedes ponen un palo al cual le van a llamar radio, le ponen en el centro y le dan vuelta. ¿Qué es lo que van a hacer? Que van a dibujar esta figura en la nieve, una circunferencia. Entonces, le dan la vuelta completa. Entonces, yo les preguntaría en primer lugar, ¿qué ángulo le habrían dado de vuelta a esta? Si le dan la vuelta completa, ¿qué ángulo habrían abarcado? 360. Todos saben que es 360 grados, ¿verdad? Todo sería 360 grados. Entonces, si ustedes le dan vuelta a todo esto, de una vez estarían barriendo los 360 grados que tiene de ángulo una circunferencia. Entonces, una circunferencia, ¿cuánto de ángulo tiene? 360 grados. Muy bien. Ahora, si yo quisiera encontrar, pero no quiero encontrarlo, digamos, no quiero encontrar toda el área de la circunferencia, sino que solamente quiero encontrar una rebanada de un pastel, por ejemplo.
Es decir, barrer solamente de aquí y llegar solamente hasta acá. Entonces, quiero encontrar el área solamente de este pastel de aquí. Entonces, tengo este pastel de acá y quiero encontrar el área solamente de esta parte. Ustedes, ¿cómo creen ustedes que podríamos encontrar una fórmula para el área de ese pedacito de pastel? Les voy a dar una idea. Siempre es pi por el radio al cuadrado, pero ¿qué le tendríamos que ajustar? O sea, porque pi por el radio al cuadrado es para toda la circunferencia. Pero ¿qué es lo que tendríamos que hacer para encontrar el área de solamente una rebanada de la circunferencia? Sacar un triángulo. ¿Sacar un triángulo? Sería multiplicarlo por un cuarto. Este es un, ¿cómo se llama? Una línea curva, no es una línea recta. El triángulo, Multiplicarlo por el arco. ¿sí? ¿Perdón? Por un cuarto, en esta figura parece de un cuarto. O sea, podría ser un cuarto si es que llegamos a un cuarto, pero bueno, se los voy a dibujar más así para que vean que no nos confundamos. Un cuarto puede ser una solución siempre y cuando a esta rebanada le vamos a llamar sector de círculo, un sector circular a esta rebanada. Pero lo voy a dejar acá para que vean que no siempre va a ser un cuarto, o sea, podría ser menos de un cuarto. ¿Qué se les ocurre ahí? Aquí está radio. Acuérdense que el ángulo total es de 360 grados. ¿Qué podrían hacer ahí? Y lo van a rotar, digamos, en un ángulo, llamémosle ángulo alfa. Dividirlo en 360. Lo divide entre 360. Así nada más. Tal vez sería dividir eh, el ángulo que se está formando entre ese pedacito, no sé cómo llamarle, por ese multiplicarlo por ese ángulo dividido de 360. Muy bien. Ahí estaría la fórmula, miren. Entonces ustedes multiplican por el ángulo, porque toda la circunferencia, ¿cuánto tiene de ángulo? Tiene 360 grados. Entonces ustedes van a hacer una relación. No voy a tomar los 360 grados, solamente voy a tomar un pedacito de los 360 grados. Entonces nosotros decimos, bueno, entonces el área de la circunferencia sería completa, ¿verdad? Pi por el radio al cuadrado es el área de la circunferencia. Entonces solamente tomamos un ángulo dividido entre los 360 grados posibles. Entonces este de acá sería el área, este de acá sería el área de este pastel, de esta rebanada de pastel que ustedes están tomando. Ese se le conoce como sector circular. Sector circular, es solamente un sector de todo el círculo. Muy bien. ¿Cómo le harían ustedes entonces si quieren encontrar el perímetro en función del radio? Muy bien, a esto de acá, esta parte de acá, se le va a conocer como arco. Es un arco de una circunferencia. La circunferencia completa, o sea, el arco completo, por así decirlo, daría toda la circunferencia, pero este pedacito de acá le vamos a llamar arco y le ponemos S. S es igual al arco. Entonces, ¿cómo podríamos encontrar digamos, la longitud del arco de una circunferencia? ¿Qué se les ocurre, patojos? La altitud del círculo. Este arco, miren, esta línea de acá, que es así curvita, ¿cómo podría calcular qué longitud tiene? Es curva, ¿verdad? No es una línea recta. Pero ¿cómo podrían calcular la longitud de esta línea de acá? Como es una línea, ¿ustedes se recuerdan? Bueno, ¿cuánto tiene la circunferencia? ¿Cuál es la longitud de la circunferencia completa?
Si le dieran la vuelta desde este punto y le dan vuelta hasta este mismo punto, 360. no, pero no en grados, sino en longitud. ¿Cuánto tiene en ¿Y? longitud? No, 2 radios por pi. 2 veces pi por el radio. Entonces, si quieren solo una partecita, lo multiplican por el ángulo y lo dividen dentro de 360. Este 2pi por el radio es el perímetro que tenemos acá. Entonces, si quiero solamente este pedacito de acá, sería multiplicarlo por el ángulo, porque no estoy abarcando los 360, sino que solamente una parte de él. Entonces, por el ángulo dividido dentro de los 360. Este sería entonces el perímetro. Bueno, no es el perímetro, le llamaríamos ahora, en lugar de perímetro, ese arco. El arco de la circunferencia. Si yo quiero encontrar entonces cuál es el perímetro de la rebanada de pastel, ¿qué es lo que tengo que hacer? Perímetro de la rebanada de pastel. Patojos. Pi por diámetro dividido 360. No, el perímetro. ¿Cuál es el perímetro de la rebanada de pastel? Este lado de acá, este lado de acá y este lado de acá. Entonces, 2 veces el radio más el arco. Y ahí está el perímetro de la rebanada de pastel. Y ahí lo pueden extender más si quieren ustedes andarse haciendo más ecuaciones o fórmulas más grandes y todo eso. Se pueden extender más. Bueno, entonces el perímetro es 2 veces el radio más esta fórmula de acá que es 2 veces pi por el radio por el ángulo dividido entre 360. Ah, aquí hay un factor común que, bueno, entonces 2 veces el radio multiplicado por 1 más 2 veces el ángulo por pi dividido entre 360. Y ahí se complican ustedes la vida como ustedes deseen. ¿Ya? Pero al menos estas serían las ecuaciones básicas que nosotros tendríamos para este de acá, que es el sector de la circunferencia, ¿sí? Uno, el área es el área del círculo multiplicado por el ángulo de la rebanada de pastel dividido entre 360. Si yo quiero encontrar el arco, entonces sería el perímetro del círculo, 2pi por el radio, multiplicado por el pedacito del ángulo de la rebanada de pastel dividido entre 360. Muy bien, ahí está. Y entonces el perímetro de la rebanada de pastel, ¿qué sería? El radio más el arco. Entonces, 2 veces el radio más el arco. Y 2 veces el radio más el arco. Necesitarían encontrar el arco primero. Aquí está la ecuación del arco. La pueden sustituir si quieren, etc. Estas serían las 3 principales fórmulas que nosotros estaríamos utilizando para el sector circular que consiste, digamos, en esta figura. Vamos a poner aquí rojo. En esta figura de acá. Es una rebanada de un pastel que nosotros tendríamos acá. Muy bien. ¿Alguna duda con estas partes, todos con esto? No, ingeniero. Bueno, terminamos de analizar otra cosa. Yo tengo dos circunferencias acá. Y entonces dicen que este centro es concéntrico. ¿Qué significa que es concéntrico? Que comparten el mismo centro. Entonces, esta circunferencia pequeña comparte el mismo centro con esta circunferencia grande. Entonces, de la circunferencia pequeña nosotros podemos decir, de aquí hacia acá hay un radio, o sea, hacia cualquier punto, ¿verdad? Hay un radio, le vamos a poner R minúscula para que sea el radito, ¿verdad? El radio de la circunferencia pequeña. Y vamos a lanzar una línea, por poner el ejemplo, lo vamos a poner hacia aquí abajo, que sería el radio de la circunferencia grande. Vamos a poner radio mayúscula. Muy bien. R mayúscula. Si yo quisiera encontrar el área de la dona o de la arandela, como ustedes lo miren ahí, no sé si conocen las arandelas, pero si yo quisiera encontrar esta área,
¿Cómo podríamos hacer para encontrar dicha área? Patojos, ¿qué me pueden decir ustedes? Radio menos radio. Radio menos radio, pero, ¿será que solo es radio menos radio? Radio menos radio, ¿qué va a dar? Este pedazo de acá. Radio mayor menos el radio menor te da este pedazo. ¿Y ese es un área? Yo estoy pidiendo el área. ¿Este pedacito es un área? No, ¿verdad? Pero ya va queriendo la cosa. Ya vas teniendo la idea. Pero ¿cómo sería? Nadie, nada, nada de nada. Tal vez sería multiplicar Sean presentes en el pi, chat, por favor. 2pi por radio al cuadrado y dividirlo dentro de lo que mida en total desde el centro hasta el radio mayor por el radio menor, algo así. Vamos a ver, vamos a ver. Lo que yo quiero es el área de toda esta parte azul, ¿sí? No se confundan que esta línea de acá está marcando un sector. No, solamente es de referencia. Realmente solamente es una referencia para poder ubicar los radios. Lo que pasa es de que yo no puedo poner digamos, el radio acá. El radio mayor no lo podría poner en la misma parte del radio menor sin trazar al radio, o sea, sin afectar. Entonces, ya no sabe uno cuál es el radio mayor, cuál es el radio, ya no le entiende uno. Por esa razón, yo lo dibujé por separado. Pero no es que yo esté tratando de, digamos, de decir, aquí hay un sector de circunferencia, ni nada, no estoy tratando de decir nada, solamente son referencias. Desde este punto hasta el círculo grande se forma este radio, es el radio mayor, lo estamos llamando, y desde este punto hacia el círculo pequeño se forma otro radio, es un radio menor, es así como lo estamos llamando. Pero quiero encontrar el área de esto de aquí afuera. ¿Qué es lo que tendría que hacer qué es lo que tendría que hacer para encontrar el área de aquí afuera, teniendo un círculo grande y un círculo pequeño? Nadie, nada. Encontrar el área del círculo pequeño, del círculo grande y restarlos. Muy bien, ahí estamos. Entonces ustedes dirían, bueno, el área de la, ¿cómo le llamáramos llamémosle arandela, AR. El área de la arandela va a ser igual al área del círculo grande, le vamos a poner AG de círculo grande, menos el área del círculo pequeño, le vamos a poner P. Pongámosle, a esto de acá se le llama corona circular. Entonces le vamos a poner AC. El área de la corona circular es igual al área del círculo grande menos el área del círculo pequeño. Muy bien. ¿Cómo encuentro el área del círculo grande? ¿Cómo sería la fórmula? 2pi por radio al cuadrado. No. ¿De dónde salió ese 2? Pi por radio al cuadrado. Pi nada más, ¿sí? Pi por el radio al cuadrado. Aparte es 2pi por el radio, que ese es el perímetro. En este caso el área es pi por radio al cuadrado nada más, solo así. Pero el radio del círculo grande, ¿verdad? Menos pi por el radio al cuadrado, pero el radio del círculo pequeño. Entonces el área de la corona circular sería esto de acá. Y hay quienes pues le sacan un factor común. Si ustedes se dan cuenta, es el factor común es de pi, entonces le ponen pi por el radio mayor menos el radio menor. Y aquí tendríamos nosotros el área de esta arandela o de esta que se le llama corona circular. ¿Capichi, patojos? No capichi. ¿Alguna duda con eso? Bueno. Encontrar el menor utilizaríamos solo la otra, ¿verdad, ingeniero? Área es igual a pi por el radio al cuadrado. Sí, para encontrar el área del círculo pequeño, pi por radio al cuadrado, pero van a usar el radio del círculo pequeño. Para encontrar el área del círculo grande, pi por radio al cuadrado, pero usan el radio del círculo grande.
Si quieren encontrar el área de azul, ¿qué es lo que tienen que hacer? Encontrar el área del círculo grande y quitarle el área del pequeño. Por eso encontramos esta diferencia. El área de todo el círculo grande menos el bocado del pequeño, ahora el área del círculo pequeño, nos da el área que está aquí afuera, que se le llama corona circular. Y si queremos hacerlo un poquito más complicado, y ahora sí delimitamos, le voy a poner un punto acá y le voy a poner una línea para acá y le voy a poner una línea para acá. Y solamente quiero encontrar el área de este pedazo de acá. El área de este pedazo de acá, que se está formando acá, se le conoce como trapecio circular, porque si se dan cuenta es como que si fuera un trapecio más o menos. Una parte, una base mayor solamente que curva, una base menor, solo que también curva, ya que ya están los dos lados, ¿verdad? No paralelos. Se le conoce como trapecio circular. Entonces, este es corona circular. Y este es trapecio circular. Muy bien. Entonces, ¿cómo le harían para encontrar el área del trapecio circular? Nadie. No, ingeniero. Como el área de toda la corona circular es 2pi por radio. radio al cuadrado menos radio de acá, lo multiplican por el ángulo y lo dividen dentro de 360 y ahí está el área del trapecio circular. Solo este pedacito de acá. Y bueno, pues esas son las fórmulas. En esta ocasión me fui así como que más analítico porque comprendiendo de dónde salen las fórmulas, pienso yo que es más sencillo comprender los demás problemas y poder resolverlos. Siempre que comprendan ustedes las fórmulas, como les digo ahora, conociendo las fórmulas. Muy bien. Luego, o sea, de dónde salen es lo primordial para ustedes comprender mejor los problemas y poder resolverlos. Calcular el área de un círculo de 5 metros de radio y la longitud de su circunferencia. Ver figura 12. Acá está la figura 12 y acá está, entonces dice que son 5 metros de radio. Es el radio. ¿Cómo le hacemos para encontrar el área de esa circunferencia? El área es igual a pi por el radio al cuadrado. Entonces ustedes dicen área es igual a pi por 5 elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da? $25pi y en decimales 78.54. 78.54 metros cuadrados sería en este caso. Muy bien. Entonces ahí tendríamos el área de este círculo de acá. Perfecto. Ahora, ¿cómo se llama? Luego calculamos el perímetro. Ya ni escriban presente mucho. Ya no escriban presente, ya se pasó el tiempo. Ahora, si queremos escribir o encontrar la circunferencia de esto, ¿cómo lo hacemos? La longitud de su circunferencia, ¿qué es? Es el perímetro. ¿Y cuál es la fórmula del perímetro? Por diámetro. 2 veces pi por el radio. ¿Sí? Hagámoslo con el radio ya que tenemos el radio de una vez. Entonces el perímetro es igual a 2 veces pi por 5, es decir, 10 pi. ¿Cuánto es? 31.41. 31.41. Muy bien. Aproximadamente, ¿verdad? Y tendríamos esto de acá. Metros. Perfecto. Ahí lo tenemos de esa forma. Ese sería para de aquí, la figura número 12. Ahora resolvemos la figura número 19. Hallar el área sombreada del sector circular cuya cuerda es el lado del cuadrado inscrito. Cuadrado inscrito. Siendo 4 centímetros el radio de la circunferencia. Entonces dice que el cuadrado está inscrito. Significa que está adentro de la circunferencia. Muy bien. Y luego nos habla de una cuerda. ¿Qué es eso de la cuerda? Es
Es una línea que va desde un punto de la circunferencia hacia otro punto de la circunferencia. Esa es una cuerda. Entonces, a esta línea se está refiriendo con la cuerda. Entonces dice, hallar el área sombreada del sector circular. Es decir, que nos está pidiendo el área de toda esta parte de acá. De este sector circular. Y entonces, hallar el área sombreada del sector circular, cuya cuerda es el lado del cuadrado inscrito. Entonces, acá tenemos la cuerda y siendo 4 centímetros el radio de la circunferencia. Entonces, esto de acá tiene 4 centímetros de acá. Y entonces nos está diciendo que hay 90 grados acá. ¿Cómo le podríamos encontrar el área de este sector circular entonces, Patojo? Según lo que nos dice el problema. 2pi por radio por el ángulo dividido 360. 2pi por radio por el ángulo dividido entre 360. ¿Eso para qué es? Para averiguar el sector. Para encontrar el arco. Pero me piden el área. Por radio al cuadrado por el ángulo. Muy bien. Entonces, es área. Siempre acuérdense de eso. Aquí ya me... Cuerda, área. Creo que por aquí estaba. Entonces sería... No sería eso porque ese es para la cuerda. Y no quiero encontrar la cuerda ahorita. Lo que yo quiero es encontrar el área. Sí se mira que está sombreado aquí, ¿verdad? Todo, ¿verdad? El área entonces del sector circular es igual a pi por el radio al cuadrado. Ese es el área de un círculo. Lo multiplicamos por el ángulo y lo dividimos dentro de 360. Entonces el área va a ser igual a pi multiplicado por el radio es de 4 centímetros, multiplicado por el ángulo en este caso está aquí afuera, pero ustedes lo pueden medir, digamos, el ángulo lo pueden medir acá, lo pueden medir por acá, lo pueden medir por acá, o lo pueden medir por acá, y siempre va a dar lo mismo, van a ser 90 grados. Entonces, por 90 grados dividido dentro de los 360 grados que existen. Y este es pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto les da el área? 12.56. 12.56 centímetros cuadrados. Muy bien, eso es el área que nosotros tendríamos. ¿Alguna duda? Ingeniero. No hay dudas, no hay dudas, nada, nada. Muy bien. Eso es el área de este sector. Si nosotros nos ponen, por ejemplo, otros por acá, un faro barre con su luz un ángulo plano de 128 grados. Si el alcance máximo del faro es de 7 millas, ¿cuál es la longitud máxima en metros del arco correspondiente? Una milla son 1609 metros. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Es la figura 14, digamos, esta es lo que barre el faro con su luz. Y entonces nos están diciendo, digamos, barre un ángulo de 128 grados. Entonces aquí hay 128 grados. Es lo que está barriendo el faro. Y entonces el alcance máximo es de 7 millas. Significa que desde el faro hasta la parte más larga o lo más que puede alcanzar el faro es de 7 millas. Entonces por acá podríamos trazar eso para dibujarlo. Ese sería el radio. El radio es de 7 millas, ¿verdad? Y si lo lanzan hacia acá, ¿cuánto hay desde el centro, desde el faro hacia este punto? 7 millas. Y si lo lanzan hacia acá, ¿cuánto hay desde el faro hacia este? 7 millas. Y acá, 7 millas. Entonces es el radio lo que nos están dando ahí. Y nos preguntan cuál es la longitud máxima en metros del arco correspondiente. Entonces entonces lo que está diciendo es de que si todo esto barre 128 grados, ¿cuánto mide el arco? Es decir, ¿cuánto mide esta parte de acá? El arco. Entonces, ¿cuánto daría, patojos? El arco. El arco es igual a ¿qué? Si fuera completo, 2pi por 2pi radio, ¿verdad? 2pi radio sería si fuera completa la circunferencia. Pero como solamente es un pedacito, por el ángulo dividido entre 360. Entonces sería 2 veces pi por el radio, solamente que nos pide la longitud máxima en metros
Por lo tanto, entonces nosotros decimos que el radio son 7 millas, pero lo vamos a multiplicar por la relación que nos dan acá. Una milla dice que mide 1609 metros. Entonces vamos a escribir 1609 metros que mide una milla. Entonces, ¿cuánto da el radio en metros? 11.263. 11.263 metros. Entonces lo ponemos acá. 11.263 metros por el ángulo, que son 128 grados, dividido dentro de los 360 grados. Entonces el arco, ¿cuánto da? $25,161.78. ¿Así les da a todos, fotógrafos? Ingeniero. Muy bien. Esto en metros. Vamos a copiar en sus dotes de cálculo. Y entonces esta sería la longitud del arco para esta figura de acá. Muy bien. Ya un último ejemplo de estas partes circulares sería este otro, el 21. Calcular el área de la corona circular que tiene los siguientes radios, 10 y 6 centímetros. Entonces nos está pidiendo el área de la corona circular. ¿Cuál es esa figura de ahí? ¿Cuál es la corona circular? ¿Cuál es la corona circular de esa figura de ahí? Sería ¿cómo se llama? Permítanme, solo borro esto. De la corona circular, de esta parte de acá, la corona circular es esta de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? El área de la corona circular, digamos, AC, por llamarle de alguna forma, es igual a ¿qué? A pi multiplicado por el radio mayor menos el radio menor multiplicado por el ángulo dividido dentro de 360. Entonces el área de la corona circular sería pi multiplicado por el radio mayor, que sería ¿verdad? 10 centímetros al cuadrado menos el radio menor, que serían estos 6 centímetros al cuadrado multiplicado por el ángulo que tendríamos calcular el área que tiene los siguientes radios. Bueno, el ángulo, en este caso no, perdón, en este caso no tiene nada que ver con el ángulo porque es completa la corona circular. Entonces, no tendríamos que añadirle nada más, solamente es pi por el radio, por esto. Solamente es radio al cuadrado mayor por el menos el radio menor al cuadrado. Y entonces, ¿cuánto les da eso? 10 al cuadrado menos 36. 201.06. 201.06 metros, no, centímetros cuadrados. Entonces eso sería el área de esta corona, o sea, toda esta parte que estamos aquí tomando, nada más. Ya, no es el área del círculo pequeño, no es el área de todo el círculo grande, sino que es el área de toda esta parte de aquí afuera, nada más. ¿Dudas? ¿Alguna duda, patojos? ¿No hay? Ingeniero, en dado caso que no nos dieran en el ejercicio anterior, donde nos pedían ángulo, Ajá. dado caso que no tuviéramos ángulo, ¿cómo lo hallaremos? En estas cosas, mira, de todo depende de la información que dispongamos. O sea, no te puedo decir, solo se hace esto, solo se hace lo otro. No, depende de la información que dispongamos. Tendríamos que tratar de calcular el ángulo de alguna forma. Entonces, pero va a depender de la información que nosotros tengamos a la mano para poder ver si podemos resolver el ejercicio o si realmente no se puede resolver, porque no tenemos toda la información. ¿Ya?
Dadas dos circunferencias concéntricas de radio 8 y 5 respectivamente, se trazan los radios de O hacia A y de O hacia B. Muy bien, desde esta O hacia A y desde O hacia B se están trazando esos dos radios que forman un ángulo de 60 grados. Entonces estas dos líneas de acá forman un ángulo de 60 grados. Calcular el área del trapecio circular formado. O sea que entonces nos está pidiendo que calculemos el área de este trapecio circular, es decir, esta parte de acá, ¿cuánto tiene de área? Muy bien. ¿Cómo lo hacemos? Pues ya conocemos la formulita. No sé si ustedes miran o alcanzan a ver eso. No me había puesto a pensar en eso. Entonces, el área, para calcular el área de este trapecio circular, ¿qué sería? Área es igual a ¿qué? Es como lo de la corona circular. Y ahora sí, multiplicado por el ángulo dividido entre 360. Entonces, el área va a ser igual a ¿qué? Pi multiplicado por el radio mayor. Entonces, dice, son dos circunferencias concéntricas, o sea, que comparten el centro. Aquí hay una circunferencia pequeña y aquí hay una circunferencia grande. De radio 8 y 5. O sea, que entonces va a ser 8 al cuadrado menos 5 al cuadrado, ¿verdad? Multiplicado por el ángulo, que es de 60, dividido dentro de 360 grados, que es el ángulo total, digamos, de la circunferencia. ¿Cuánto da? 20.42. 20.42, en este caso centímetros cuadrados, ¿verdad? Muy bien, pues eso sería el asunto. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Ingeniero, ¿por qué ahí llegaba hasta el radio, hasta el círculo mayor, o sea, el de afuera? Llegaba desde el centro hasta afuera y siempre lo tomamos como radio menor. ¿Por qué qué? Como, ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, lo que pasa es que como ahí llega hasta el otro círculo, el que estaba externo, Ajá. ¿y por qué tiene menor longitud? No, mira, pues, el asunto es de que como son figuras, a veces andar poniendo toda la información como que está mero complicado el asunto. Entonces, lo que nos están tratando es de dibujar, mire, encuentre el área de esta cuestión, de esta parte de acá, ¿sí? Entonces, para poder dibujarnos a nosotros, nos trazaron esta línea de acá y nos trazaron esta línea de acá, para indicarnos, mire, desde este punto hasta este punto hay una línea y desde este punto hasta este otro punto hay otra línea, ¿sí? Pero entonces yo quiero, y ahí sí que es la imaginación la que ustedes tienen que tener. Yo lo que quiero es, en realidad, esta parte de acá, que va a lanzarse hacia esto y que va a tener esta otra línea, y lo que quiero es el área de esta figurita que está acá. Pero para poder delimitar la figura, vino alguien y nos dibujó estas otras líneas de acá. Entonces solamente son como líneas dibujadas así de referencia. Porque si, por ejemplo, hubiera dibujado solamente este punto hasta acá y luego este punto hasta acá, el problema sería otro. El problema me estarían diciendo, mire, pero ¿cómo se va a dibujar esto si hasta aquí llega la línea? Entonces no se puede, me diría alguna persona, ¿verdad? Entonces no se podría. Entonces por eso les digo, es pura referencia. Entonces solamente nos está diciendo, mire, le dibujo esto de acá para que usted se dé cuenta cuál es, y con los conceptos bien establecidos, ¿verdad? Entonces, el trapecio circular. Ah, bueno, entonces este de acá hacia acá es mi trapecio circular, y entonces yo no voy a quitarle, le voy a quitar, o sea, imaginariamente, por así decirlo, ya analizando la cosa, le voy a quitar estas dos partes, porque esas realmente no me interesan, solamente son las referencias que necesito para visualizar realmente lo que yo quiero, que es esto de acá. Entonces, nos dicen que dos circunferencias concéntricas de radio 8 y 5. Acá no nos están diciendo cuál es el mayor ni cuál es el menor. Entonces, pero se comprende, el mayor va a ser de 8 y el menor va a ser de 5. Y entonces vos podrías trazar, bueno, entonces desde este punto de acá, yo puedo trazar el radio para acá, para la grandota. Entonces, ¿qué es? Es de 8. O lo pudiste haber dibujado acá. Esto de acá es de 8. O bien lo pudiste haber dibujado para acá. Hasta este punto es de 8. Bien lo puedo dibujar en este punto de acá, es de 8, y tal como me decís, este de acá es de 8, ¿sí?
Pero en cuanto al otro, al más pequeño, que tendría que ser de 5 centímetros, entonces vas a dibujar desde el centro. Pudiste haberlo puesto acá, es de 5, o acá, es de 5, o solamente acá, es de 5, y solamente acá, es de 5, ¿sí? Entonces, acá se puede puede comenzar uno a dibujar un montón de cosas y se puede empezar a complicar uno un montón de cosas también. Entonces, cuando ustedes van realizando estas cosas de acá, estas líneas, ustedes mírenlas, pero como pura referencia. Entonces, el de 5, lógicamente va a llegar hasta este punto, ¿sí? Pero si sobre el de 5 le trazo el de 8, es como que ya no se entiende, mira, ya no se entiende la información, porque estoy poniendo una línea sobre la otra y se me comienza a complicar. Entonces, por eso es de que ustedes se tienen que basar más o menos en el dibujo, tratar de comprender lo que nos dice el dibujo y tratar de tener los conceptos bien cimentados. Dicen 2 circunferencias concéntricas. Bueno, son 2 circunferencias que tienen el mismo centro. Radio 8 y 5. Si nos dice radio 8 y 5, lógicamente la circunferencia más grande va a tener un radio de 8 y la circunferencia más pequeña va a tener un radio de 5. Siempre desde el mismo centro. No vayan a pensar que 8 solamente es esto de acá, 8 de acá. No, no, no. Hay que tener cuidado ahí. 5 centímetros respectivamente. Se trazan los radios desde O hacia A y O hacia B. Entonces, pum, estos dos radios son trazados, son líneas justamente cabales, ¿sí? Que forman un ángulo de 60 grados. Aquí está el ángulo de 60 grados. Calcule el área del trapecio circular. Entonces, trapecio circular. No nos están pidiendo del sector circular. Si nos hubiera dicho del sector circular, sería todo esto de acá, ¿sí? Todo, el pastel ahí. No, no nos está pidiendo eso. Nos está diciendo del trapecio circular. Entonces, formado. Entonces, el trapecio circular, sabemos que el trapecio circular es esta figura de acá. Y entonces solamente vamos a tomar esta parte de acá. Nada más, ¿ya? Entonces, es una combinación digamos, de lo que nos está diciendo acá con los esquemas. Los esquemas son pura referencia, que sirve bastante, sí, pero también hay que combinarlo con lo que nos está diciendo esto. Si no combinamos las cosas, a veces nos empezamos a confundir. Entonces, en realidad, o sea, 5 centímetros es de este punto hacia este punto de acá. Y 8 centímetros sería desde el mismo punto hasta este otro punto de acá. Lo mismo acá, 5 centímetros sería de aquí para acá. Y 8 sería desde aquí hasta este otro pedazo de acá. ¿Capichi, Patojo? Sí, ingeniero, gracias. Vale, eso es lo que hay que ir viendo en estas situaciones. Bueno, hay varios ejercicios, les recomiendo que hagan el 23, 24, 25, también bonitos. Hagamos este. Calcule el área sombreada. Ah, este está. Calcule, es el 26, calcule el área sombreada si desde A hacia B es igual a 10 centímetros. Acá está el punto A y acá está el punto B. ¿Cuánto mide desde este punto A hasta este punto B? 10 centímetros. 10 centímetros. Entonces ustedes ya se van imaginando las cosas. Desde este punto A hacia este punto B son 10 centímetros. Este pedacito de acá. Desde B hacia C son 15 centímetros. Entonces significa que desde este punto B hacia este punto C son 15 centímetros. Y luego dice C a D son 10 centímetros. O sea que desde este punto C hacia este punto D nuevamente son 10 centímetros. Perfecto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo podemos resolver esto? Aquí es donde se pone bonito todo. Es un trapecio circular, ¿no? Podrías verlo como un trapecio circular, pero siempre con los cuidados necesarios. Siempre con los cuidados necesarios. Pero ¿cómo podríamos, o sea, yo quiero que participen, por favor, participen. Díganme, mire, yo pienso que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero necesito que participen. ¿Sí? Primero sería sacar la área de las dos circunferencias más pequeñas que están en las puntas y luego el trapecio circular. Bueno, el área de las circunferencias más pequeñas. Ajá, de esas. Digamos, vos decís, el área de esta circunferencia de acá, que sería pi por el radio al cuadrado, así es, ¿verdad?
Si usamos el radio. Entonces el área sería pi. El radio, ¿este es qué? El diámetro. Es el diámetro. Entonces, entonces el radio ¿de cuánto sería? De 5, 5 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto da eso? Entonces, digamos, para una circunferencia pequeña son 10 centímetros, por lo tanto, el radio son 5 centímetros. Entonces, cuando calculamos el área, ¿cuánto les da el área de esa circunferencia pequeña? 78.54. 78.54 centímetros cuadrados. Este es el área de esta circunferencia pequeña. Esa es tu propuesta. Luego, La otra circunferencia pequeña. la otra. Entonces, como tiene la misma, el mismo radio y todo eso, lo multiplicamos por 2. Es lo mismo. ¿Cuánto les da? Ya multiplicado por 2. Llamémosle a la figura esta 1 y a esta figura le llamamos 2 para estar seguros. Esta es la figura número 1. ¿Cuánto les daría? 157.08. 157.08 centímetros cuadrados. Muy bien, este sería entonces el área de 1 y 2, ¿verdad? Este es el área de 1 y 2. Muy bien. ¿Qué más? Ahora, El área del trapecio. del trapecio te referís a este de acá, ¿verdad? Sí. Entonces, el área de un trapecio circular es igual a pi por el radio al cuadrado mayor menos el radio al cuadrado menor multiplicado por el ángulo dividido dentro de 360. Muy bien. Entonces, el área del trapecio circular sería igual a ¿qué? Pi multiplicado por el radio mayor. ¿Cuánto sería el radio mayor? 22.5, ¿no? 22.5. Entonces, el radio o el diámetro de todo esto sería ¿cuánto? 10 más 10, 20. 20 más 15, 35. Tiene de diámetro. Entonces, este sería el diámetro. ¿Cuánto sería el radio entonces? Esto dividido dentro de 2. 17.5. 17.5. Entonces, el diámetro desde este punto para acá hacia este punto para acá sería el radio de 17.5. Entonces, ¿qué hacemos para todos? ¿Cuánto es el radio mayor? Es cierto, sí es 17.5. Perdón. Que lo habías visto como 45. Lo había tomado con 15, no sé por qué. Bueno, pero entonces, ¿cuánto sería el radio mayor? Entonces, ¿de cuánto sería? De 17.5, ¿verdad? Desde este punto hasta el punto D, por ejemplo, o desde el mismo punto del centro hacia el punto A, como quieran ver, pero es la mitad del diámetro. Es el radio, que sería 17.5 al cuadrado. Muy bien, ¿cuánto sería el radio menor? 7.5. 7.5. Sería de 7.5. Y esto va a estar al cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el radio menor sería este pedacito acá, es decir, la mitad de 15. Entonces tendríamos esto, bueno, el ángulo. 180. 180 grados, muy bien, dividido dentro de 360. Entonces, el área es igual a ¿qué? Con eso estamos encontrando el área de este pedazo de acá, ¿eh? Desde esta parte amarilla hasta esta otra parte amarilla. ¿Cuánto les da? $392.70. 192.70 centímetros cuadrados. Perfecto.
Entonces, ¿el área total cuánto sería? Del área sombreada. Vamos a llamar área sombreada. 549.78. 549.78. 549.78 centímetros cuadrados. Eso sería el área sombreada. Muy bien. ¿Alguna duda, jóvenes? Yo Ingenieros, los dejé una- llegar hasta acá para decirles que no está bueno. ¿Qué pasó? antes de eso, tenía duda de que respecto a 17.5, ¿dónde salió el radio mayor? Vaya, ¿cuánto es el diámetro del circulote este grande? Serían 10 más 15 más 10, serían 35. Dividido entre 2 para el Ah, radio. tiene razón. Sí, ingeniero, estaba pensando que si hacemos solo el arco del 1 y el 2, porque si lo hacemos como un círculo, estaríamos tomando parte de abajo. Parte de abajo. Sí, porque... Ah, vos decís de estos, de los Ajá, pequeños. ajá. Ahí está el error, ahí está el asunto. Entonces, este es el asunto de que usted, bueno, el diámetro es de 10 y el radio es de 5. Y cuando calculamos el área de esto, bla, 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 78.54. Ese 78.54 es este de acá. Multiplicado por 2, estamos tomando este de acá. Y luego vinimos y calculamos con el área de la parte pequeña y volvimos a calcular esta área de acá hasta todo esto de acá. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Duplicando esta parte de aquí con esta otra parte de aquí. Entonces, hay que hacerle esa corrección todavía. ¿Está claro? Entonces solo sería tomando los 78.54 y Exactamente. no. Exactamente. Solamente el 78. Solamente lo voy a colocar acá para que se distinga. Realmente, estos 157 no debimos haberlo hecho de esta forma. No es esto de acá. Sino que simple y sencillamente, como estamos tomando un círculo pequeño, le vamos a poner acá un círculo pequeño de aquí. Voy a pasar esto, no me va a dejar como que, vamos a poner esto acá. Muy bien, entonces prácticamente lo que estaríamos haciendo acá, mire, el área de acá los voy a tomar y lo voy a dividir dentro de 2, porque ese es el área, digámoslo así, de 1, del círculo 1. El área es todo esto, el área pi por radio al cuadrado, dividido dentro de 2. Pero como el 1 se parece al 2, entonces lo voy a multiplicar por 2. Y de todas formas me va a quedar 2 por 2, 2 dentro de 2, 1. Entonces solamente me va a quedar pi por radio al cuadrado y me va a dar 78.54. O sea que este es el área de 1 y 2. Así los identifiqué. Entonces, en este caso sí les puse de identificación. Esto está más para acá. Sí, pues, sería como que tomando el ángulo dividido 360, porque sería 180 dividido 360. Exactamente, también lo podrías ver así. Ah, bueno, entonces son 180 de ángulo dividido entre los 360, entonces me da 78.54. Pero solamente esta mitad, este pedacito de acá, esta mitad de acá. Y luego tendrías que, más esta otra mitad, que como miden lo mismo, ¿verdad? En este caso miden lo mismo. Entonces sería multiplicarlo por 2. Es como haber tomado solamente un círculo. ¿Ya? Ingeniero, entonces el resultado le podemos restar los 78.54 de más que le pusimos o Para hacerte debemos la hacer vida más todo fácil y tres. darme el dato acá, sí. Pero si lo hubieras empezado a hacer desde el inicio, entonces hubieras tenido que hacer 78.54 más 392.70, tanto. Ahorita solo a 590 y no sé cuánto restarle 78.54 y me das el dato. Ahorita que lo- 471.24. Perdón, ¿me puedes repetir? 471.24. Muy bien, ahí estamos. Entonces ese sería el área sombreada. El área sombreada sería igual a 78.54 más los 392.70 y nos da 471.24. Sería el área sombreada. ¿Alguna duda? ¿Pueden hacerlo de otras formas? También. Calculan el área de este pedacito de acá, de este pedacito de acá, y el área de este pedacito de acá. Calculan el área de todo esto, le restan la mitad, le restan este pedazo, le suman este y encuentran el área de otra forma. Varias formas existen.
¿Cuál es la forma más fácil? Practiquen para encontrarla. Yo pienso que esta era la forma más fácil en este caso. Bueno, en este otro, en un cuadrado de 2 centímetros de lado se inscribe un círculo y en este círculo un cuadrado y en este otro círculo y en este otro círculo. Hallar el área sombreada y el área sombreada son esta parte de acá que está ahí. Miren. Bueno, entonces tengo un cuadrado. Adentro del cuadrado está inscrito un círculo. Adentro de ese círculo está inscrito otro cuadrado. Adentro de ese otro cuadrado está inscrito otro círculo más pequeño. Y nos piden que encontremos esta área de acá. ¿Qué se les ocurre? Para comenzar. Sacar el área del cuadrado y ahí obtener el área del círculo y restárselo al área del cuadrado. Excelente. Sacan el área de todo este cuadrado pequeño de acá, todo el área, le restan el área de este círculo de aquí adentro, el círculo pequeño, y entonces se encuentran las áreas estas de acá, las áreas sombreadas. Muy bien. ¿Tenemos el radio del círculo pequeño? No. ¿Tenemos los lados del cuadrado pequeño? Tampoco. ¿Tenemos el radio del círculo grande? No. ¿Qué tenemos nada más? El lado del cuadrado. El lado del cuadrado grande. ¿Ese lado del cuadrado grande me sirve para encontrar algo del círculo grande, sí o no? Su diámetro. El diámetro, muy bien. Iría desde este punto para acá hacia este punto para acá. Ese sería, digámosle, diámetro grande. Pongámosle D mayúscula. ¿sí? Sería el diámetro del círculo grande. Muy bien. ¿Ese diámetro me sirve a mí para calcular algo del círculo pequeño? Del cuadrado pequeño, perdón. ¿El radio? El radio del cuadrado. No, el círculo. Del círculo. Bueno, ¿pueden calcular el radio? Sí, el radio sería la mitad, digamos, desde acá para acá sería el radio. Bien, pero ¿para qué les va a servir ese radio? Muy bien. Vayan imaginando, ¿qué dato puedo encontrar del cuadrado pequeño teniendo este diámetro? El diámetro es de 2 centímetros. ¿sí? Esto mide 2, entonces lo puedo proyectar para acá, 2, lo puedo proyectar al centro y siguen siendo 2. El diámetro son 2. Vaya, con respecto al cuadrado que está aquí, ¿qué puedo encontrar? Sería encontrar la cuerda del círculo grande. La cuerda del círculo grande. Una cuerda va de un punto hacia otro punto, ¿sí? Entonces, desde este punto hacia este otro punto, ahí hay una cuerda. El diámetro es una cuerda, pero que pasa por el centro. Aquí podríamos encontrar otra cuerda desde este punto hacia este otro punto, por ejemplo. Esta es una cuerda. Bueno, ¿a cuál cuerda te referís? El lado del cuadrado pequeño. A esta cuerda de acá. Muy bien. ¿Cómo podemos encontrar esta cuerda de acá? Ojalá que el ratoncito esté ahorita dando vueltas, muchas que estén pensando realmente. Y no sea porque están haciendo otras cosas ese silencio. Si esto es el diámetro lo puedo medir así. O podría medirlo desde este otro punto, ¿no? ¿Y eso qué representa para el cuadrado pequeño? ¿Lo ven, patojos? Yuhu. Yo veo ahí 2 triángulos.
Dos triángulos, mira vos. Pero miren pues, se comprende que este es el lado del cuadrado grande. Muy bien, ese lado del cuadrado grande representa el diámetro del círculo grande. Muy bien, si ese diámetro, como lo pueden medir así, horizontal, lo pueden medir inclinado, lo pueden medir vertical, lo pueden medir así otra vez inclinado, como sea, va a ser el mismo diámetro. Pero para esto, con fines de referencia, se pueden dar cuenta de que el diámetro pasa de un punto hacia el otro punto de la circunferencia pasando por el centro. Entonces, miren, si coloco este punto de acá y este punto de acá que coincide con los vértices de este cuadrado, entonces, ¿qué es lo que estoy encontrando ahorita? La diagonal del cuadrado. Y esta es la diagonal del cuadrado. Entonces, la diagonal del cuadrado coincide con ¿qué? Con el diámetro del círculo grande. Entonces, ya encontré la diagonal del cuadrado. ¿Cuánto mide la diagonal del cuadrado? 2. ¿Qué es lo que necesitaría yo para encontrar, entonces, el área de este cuadrado? ¿Cuánto mide de lado? O sea, esta parte de acá. ¿Cómo le hago para calcular ese lado? Que acuérdense que mide lo mismo acá. Patojo. Habana, está por ahí. No está Habana. Muy bien. Entonces, terminan ustedes de resolver ese ejercicio, patojos. Ahí hacen los demás. Dejemos la clase por ahí. El tema de, ¿cómo se llama este? Del segundo parcial, pues viene hasta lo que estamos viendo el día de hoy, hasta áreas sombreadas, lo que hemos visto el día de hoy. Entonces, terminen de resolver el ejercicio, terminan de hagan todos los de la hoja de trabajo para estar seguros y ahí lo dejamos. ¿Escucharon? Sí, ingeniero. Recording stopped. Ingeniero. Pasen En el feliz día, pues. 26, ingeniero, disculpe, ¿cómo había quedado en el 26? ¿Cuál 26? Ejercicio 26, el que habíamos hecho. Déjame ver cuál era el 26. 471.24 me dijeron. Ah, ya. Gracias. Ingeniero, disculpe, José Mexicanos me llamó hace un rato que no se iba a poder conectar porque no tenía luz. Ujú. Bueno, hay que arreglar su situación. Yo voy a pasar el listado de quienes estuvieron, quienes no estuvieron en la clase de hoy y hay que arreglen ellos la situación con coordinación académica. Pasen feliz día, patojos. Buen día, Inge. Igualmente, ingeniero. Ingeniero, una duda con las notas del examen pasado. Se las voy a estar pasando más tarde. Gracias. Y les voy a indicar en qué momento les voy a dar la revisión. Gracias. Gracias, ingeniero. Feliz día. Feliz día.